Hay historias que, sencillamente, parecen desafiar toda lógica. Y la que vamos a desgranar hoy, bueno, es una de ellas. Nos vamos a meter en un conflicto judicial que a primera vista es algo menor, pero que acaba desatando una cadena de muertes pero tan extraña, que parece sacada de una novela de misterio. Pero ojo, que según las crónicas de la época, fue totalmente real. Para entenderlo, vámonos de viaje en el tiempo. Estamos en la Inglaterra de 1922, en el condado de Sussex. Hay que imaginarse la escena. La sociedad todavía recuperándose del golpe de la Gran Guerra y el sistema judicial pues era un mundo de pelucas empolvadas, de una rigidez casi ceremonial. Y es justo ahí, en ese escenario tan formal, donde un hombre y la ley están a punto de chocar de una forma inimaginable. Y todo, en el fondo, se reduce a una pregunta que rara vez nos hacemos en serio. ¿Puede la terquedad ser mortal? Para un sindicalista llamado John Blackman y para una serie de jueces, la respuesta resultó ser un sí, pero un sí trágico y desde luego rotundo. Aquí es donde arranca todo. Nuestro protagonista es John Blackman, un sindicalista bastante conocido en la zona. Y en abril de 1922 acaba delante de un juez por un asunto que, la verdad, era bastante común. No le pagaba la pensión a su exmujer. Un caso rutinario que estaba a punto de dejar de serlo. ¿Y de qué manera? El juez se lo pone muy fácil, un ultimátum de lo más simple. O pagas la deuda o te vas un mes a la cárcel a meditar sobre tus obligaciones. Una decisión que para la mayoría de la gente sería sencilla, ¿no? Pues la elección de Blackman va a ser la chispa que enciende una mecha increíblemente destructiva. Blackman ni se lo piensa, elige la prisión, se niega en rotundo a pagar un solo centavo, así que ¡pam! Suena el mazo, la sentencia es de un mes de cárcel y el sistema judicial sigue su curso. Fin de la historia, ¿verdad? Pues ni de lejos. Mientras Blackman está cumpliendo su condena, ocurre algo impensable. El juez que lo envió a prisión muere de forma repentina. En ese momento, claro, todo el mundo piensa que es una extraña y trágica coincidencia. Nada más. Pasa el mes y Blackman sale en libertad. La deuda, por supuesto, sigue ahí. Y su postura, también, se niega a pagar. Así que, como era de esperar, vuelve a enfrentarse a la justicia. Se está preparando el escenario para el segundo asalto. Ahora es un nuevo juez el que se enfrenta al mismo desafío. Y claro, la paciencia del tribunal ya se está agotando, así que la sentencia se endurece. Esta vez, la condena sube. 3 meses de prisión. Y aquí es donde el patrón se repite de una forma bastante siniestra. Mientras Blackman está de nuevo entre rejas, este segundo juez también fallece. Las crónicas hablan de una muerte accidental, pero lo que antes parecía una simple coincidencia, ahora empieza a oler a algo mucho más oscuro. Pero es lo que hace Blackman al salir de la cárcel lo que añade una capa de misterio. No solo se mantiene firme en no pagar, sino que, atención, es visto depositando flores en las tumbas de los 2 jueces fallecidos. Y claro, uno se pregunta, ¿era un gesto de respeto o una especie de ironía macabra? La ambigüedad es de lo más inquietante. La maquinaria judicial, sin embargo, no se detiene por estas cosas. John Blackman es llevado por tercera vez ante un tribunal. Hay que imaginar el ambiente en la sala. Con 2 jueces muertos en circunstancias extrañas, la tensión tenía que ser máxima. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué le dices a un juez cuando los 2 magistrados anteriores que te sentenciaron, pues ya no están en este mundo? La respuesta de Blackman es sencillamente escalofriante. Dirigiéndose directamente al juez, Blackman declara: «No me molesta en lo más mínimo volver a la prisión. Lo que me inquieta, más bien, es el estado de salud de sus señorías y decide enviarme allí. No es una amenaza directa, para nada, pero la insinuación es demoledora. Se quedó flotando en el aire del tribunal». El juez, impasible, ignora la advertencia y lo condena a prisión. El resultado, fulminante. Pasa menos de una semana y el tercer juez muere mientras duerme. La supuesta maldición se ha cobrado su tercera víctima. Y aquí llegamos a un punto crucial. No solo Blackman es testarudo. El sistema judicial británico también lo es, y mucho. A pesar de la muerte de 3 de sus colegas, la maquinaria sigue adelante. Y un cuarto magistrado, valiente o completamente insensato, decide tomar el caso. El resultado es, de forma increíble, el mismo. El cuarto juez lo envía a prisión y, poco después, también fallece. La cuenta ya asciende a 4. 4 jueces muertos tras sentenciar al mismo hombre. Una cifra que desafía toda lógica y cualquier tipo de probabilidad. Aquello parecía un ciclo macabro destinado a no terminar nunca. De hecho, Blackman ya estaba esperando su comparecencia ante un 5.º juez. Pero es entonces cuando el destino, y no un tribunal, interviene para romper el patrón de la forma más inesperada posible. Resulta que, mientras Blackman aguarda su cita con el 5.º magistrado, la persona que originó todo el conflicto, su exmujer, fallece.
Con su muerte, la demanda se extingue. La obligación legal de pagar la pensión, y con ella todo el caso, desaparece para siempre. Esto nos lleva a una conclusión cargada de un humor negro muy británico, que se resume perfectamente en esta frase de la época. Felizmente para la justicia inglesa, de otra forma, los tribunales hubieran corrido el peligro de andar escasos de jueces. Un final de lo más irónico para una historia increíble. Y así termina esta extraña crónica, dejándonos con una pregunta que se queda flotando en el aire. ¿Fue todo una serie de coincidencias matemáticamente imposibles o estábamos ante una especie de maldición provocada por la pura y dura obstinación de un hombre? La respuesta, muy probablemente, se perdió para siempre en la niebla de la historia.